A veces hay confusión sobre cómo graficar la ecuación de una línea que contiene solo una variable. Por ejemplo, aquí queremos graficar la línea x igual 3. Cuando una ecuación lineal tiene solo una variable, va a ser una línea vertical o una línea horizontal. Pero para obtener un entendimiento mejor, creo que es útil volver a una tabla de valores, o una tabla T, donde la primera columna representa x, y la segunda columna representa y. Recuerda, cada vez que tenemos un valor psi correspondiente que satisfecho la ecuación, representa un punto que estaría en la línea. Normalmente seleccionamos cualquier valor x que queremos, y luego determinamos el valor y correspondiente, pero este tipo de ecuación es un poco diferente. Aviso como la ecuación es x igual 3, lo que significa que cada coordinación x debe ser igual 3. Así que vamos adelante y registre 3 hexanewtones, la columna x diga 3 veces, y entonces para y, aviso que la ecuación no contiene y, lo que significa que puede ser el valor que queremos. Entonces, por ejemplo, y podría ser 0, podría ser 1, podría ser 2, o cualquier otro valor que queremos. Pero ahora que tenemos una tabla T completa, esta primera fila nos dice que el punto con una coordinación x de 3 y una coordinación de 0, debe ser un punto en nuestra línea. La segunda fila nos dice que cuando la coordinada x es 3 y la coordinada y es 1, este punto estaría en la línea. Y esta última fila nos dice que cuando x igual 3 y igual 2, esto sería un punto en la línea. Otra vez, aviso como cualquier punto que tengamos, x siempre es igual a más 3. Vamos adelante y trace estos 3 puntos y vea lo que tenemos. El punto sería este punto aquí en el eje x. Este también es nuestro intercepto x, el punto desde el origen. Moveríamos 3 unidades a la derecha y una unidad hacia arriba. Y para el punto, moveríamos 3 unidades correctas y hasta 2 unidades a este punto aquí. Así que ahora podemos ver rápidamente que x igual 3 hexasiemens una línea vertical. En este caso pasa a través de estos 3 puntos. Entonces, lo que es importante reconocer aquí es que x igual 3 es una línea vertical que intersecta el eje x en 3. Entonces, si hacemos esto suficientes veces, lo que vamos a reconocer es que si tenemos x igual a alguna constante c, siempre será una línea vertical que intersecciona el eje x al valor de c. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.